Buenos días a todos. Vamos a iniciar esta jornada de presentación de los planes hidrológicos del tercer ciclo. Lo primero, me gustaría daros la bienvenida a todos los que estáis participando en este webinar. Veo que hay un número importante de asistentes ya al webinar y del orden de 260 personas están asistiendo ya. Creo que hay más de 400 inscritos, así que bienvenidos a todos. Voy a hacer una breve introducción a los que son los planes hidrológicos de este tercer ciclo y luego pasaré la palabra al subdirector de planificación, Víctor Arquet, para que desarrolle los principales elementos de estos planes. En esta intervención que voy a hacer, yo me gustaría empezar diciendo que desde finales del siglo pasado y también durante el presente siglo hemos experimentado serias alteraciones del régimen hídrico y que además, según todos los escenarios de cambio climático previstos para España, se incrementarán a medio y largo plazo y harán que los sucesos extremos, sequías e inundaciones, se presenten con una mayor frecuencia y seguramente con una mayor intensidad. Es por ello que una prioridad de los planes del tercer ciclo es su adaptación al cambio climático. Puedo decir que estos planes ya recogen muchos de los contenidos que la reciente Ley de Cambio Climático y Transición Energética requiere para la planificación hidrológica. Además, los planes hidrológicos del tercer ciclo siguen las orientaciones de las políticas ambientales de la Unión Europea, como el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Biodiversidad, el Plan de Acción de Contaminación Cero, etc. Y bajo estas premisas, bajo estos marcos, en este nuevo ciclo, los planes hidrológicos buscan dar, de acuerdo con las soluciones propuestas en los esquemas de temas importantes, una respuesta adecuada a aquellas prácticas que han conducido a la sobreexplotación de muchos de nuestros acuíferos, a la contaminación de las aguas, al deterioro de nuestros ríos y lo hacen apostando por una recuperación primero y luego una protección de las masas de agua. Una de las prioridades para esa recuperación de las masas de agua debe ser la lucha contra la contaminación, tanto de origen puntual como de origen difuso. En el caso de la contaminación puntual, desarrollando en el próximo ciclo de planificación las actuaciones de saneamiento y depuración que nos permitirán cumplir con la Directiva Europea de Aguas Residuales y dar respuesta adecuada a los procedimientos de infracción que tiene abiertos la Comisión Europea al Reino de España. En el caso de la contaminación difusa, reduciendo el uso, cuando este es excesivo, de fertilizantes en agricultura, lo que ha provocado problemas importantes de contaminación por nitratos, especialmente en muchos de nuestros acuíferos. Los planes del tercer ciclo establecen por primera vez limitaciones a los excedentes de nitrógeno en el suelo. También recogen medidas para hacer frente al problema causado por los pesticidas, que ya se han detectado en muchas masas de agua distribuidas por todo el territorio nacional. La recuperación del buen estado de las masas de agua pasa por el establecimiento de regímenes de caudales ecológicos en todas las masas. La implantación de estos regímenes de caudales, junto con las actuaciones de supresión y o permeabilización de obstáculos en los ríos y la recuperación de la vegetación de ribera, serán los elementos fundamentales de la restauración hidromorfológica que tenemos que hacer. También la recuperación ambiental de espacios emblemáticos como son el Delta del Ebro, la Albufera de Valencia, el Mar Menor, las tablas de Daimiel o Doñana. Debe ser una prioridad en este ciclo de planificación. En suma, los planes hidrológicos del tercer ciclo ponen el foco en la recuperación ambiental de nuestras masas de agua. Pero los planes hidrológicos también garantizan la seguridad hídrica para las personas, ofreciendo garantías para el desarrollo de las actividades socioeconómicas de los territorios mediante un uso sostenible del agua respetuoso con el medio ambiente. Los planes inciden en la necesidad de disponer sistemas que nos permitan conocer cómo y en qué medida estamos usando el agua. Un país que tiene unos equilibrios tan frágiles
entre los recursos disponibles, las demandas de agua y los requerimientos ambientales, pensamos que no puede permitirse no conocer bien cómo se usa el agua. Por otra parte, la adaptación a las nuevas disponibilidades de recursos hídricos derivadas de los escenarios de cambio climático ha obligado a reducir las asignaciones de recursos a los distintos usos del agua. Así, los planes hidrológicos plantean por primera vez una reducción en las asignaciones, que hasta ahora eran siempre crecientes, siempre se asignaba más agua cuando cada vez teníamos menos agua, ¿no? Y plantean, como decía, una reducción en las asignaciones de 1.700 hectómetros cúbicos año, de un total de 28.000 hectómetros cúbicos año que se han asignado para los distintos usos en todo el país. Un instrumento fundamental para alcanzar los objetivos de la planificación a los que antes me he ido refiriendo son los programas de medida de los planes hidrológicos. La integración de los programas de medidas de las distintas demarcaciones constituye sin duda lo que es el Plan Nacional de Inversiones de las distintas administraciones públicas en materia de agua. Y puedo indicarles que los planes cuentan con una inversión programada de cerca de 21.000 millones de euros para invertir hasta el año 2027. De este importe total, que se prevé invertir en los próximos 6 años entre todas las administraciones, 8.000 millones correrán a cargo de la Administración General del Estado, a través de la Dirección General del Agua, las confederaciones hidrográficas y las sociedades estatales de agua. Un esfuerzo inversor muy importante, que sin duda requiere reforzar los mecanismos de coordinación entre las administraciones y también a los organismos de cuenca, que cada vez tienen más tareas asignadas y seguramente no los recursos humanos y económicos que desearían. Este esfuerzo inversor permitirá, entre otras cuestiones, mejorar los usos del agua, definir unos caudales ecológicos que aseguren la protección de las aguas y sus ecosistemas, avanzar significativamente en el saneamiento y la depuración para subsanar los retrasos acumulados en el cumplimiento de la normativa europea de aguas residuales, impulsar la reutilización, recuperar ambientalmente ríos, acuíferos y zonas húmedas y desarrollar, y esto es muy importante, programas de seguridad de nuestras infraestructuras hidráulicas. Tenemos un patrimonio hidráulico muy valioso que hay que mantener adecuadamente y tenerlo en las condiciones de seguridad que se requieren. Dentro de la inversión programada de 21.000 millones de euros se incluyen 1.700 millones previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que desde luego va a suponer una oportunidad para incrementar la inversión recogida en los presupuestos ordinarios en los primeros años del ciclo de planificación. En resumen, los planes hidrológicos del tercer ciclo nos van a dar las herramientas para identificar y desarrollar las soluciones que nos permitan adaptarnos a los riesgos climáticos y ambientales. Yo diría que estos planes deberían ser el instrumento de las administraciones públicas que permitan desarrollar las políticas de agua que requiere nuestro país. Y tras esta breve intervención, ahora pasaré la palabra a su director de Planificación Hidrológica, Víctor Arquet, que desarrollará con mayor detalle en qué consisten estos planes del tercer ciclo. Víctor, cuando quieras. Buenos días y bueno, muchas gracias por su participación. Bueno, los borradores de la revisión de los planes hidrológicos ya están en consulta pública. Esto es así en lo que se refiere a todas las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias y a casi todas las de las cuencas intracomunitarias. El propósito de esta presentación es animar y favorecer su participación en este proceso que va a estar abierto, este proceso de consulta, que va a estar abierto durante todo el segundo semestre de este año. No todos los planes cierran el periodo de consulta al mismo día, pero sí los 12 planes hidrológicos promovidos por las confederaciones hidrográficas que, si nada lo impide,
pues esto ocurrirá en Navidades, la noche del 22 al 23 de diciembre. Además de las explicaciones que les vamos a ofrecer digamos, unidireccionales, también nos gustaría atender sus dudas o preocupaciones. El sistema de teleconferencia que estamos utilizando limita su intervención oral, así que quien desee formular alguna cuestión puede hacerlo usando el correo electrónico, esta dirección de correo electrónico que he destacado aquí en la transparencia. Y les ruego que en el asunto pongan webinar para diferenciar el correo fácilmente entre otros mensajes que puedan entrar en esa dirección. Mi compañero Luis Martínez Cortina irá recogiendo y catalogando sus mensajes y tras la presentación pues será él quien en su nombre formule las preguntas que, bueno, o el director o yo mismo iremos tratando de responder. Esperamos terminar sobre las 11:30 como estaba previsto y previamente daremos la palabra al secretario de Estado de Medio Ambiente para que clausure el seminario. Estamos grabando la presentación, el evento, con el fin de subir esta grabación a nuestra web por si alguien la quiere ver después. Bueno, y antes de empezar, un último detalle. Tengan en cuenta, cuando vean los datos que les voy a ir presentando, que no son más que un avance y así lo son hasta que los planes se aprueben. Eso ha de ser en los primeros meses del año 2022, con lo que prácticamente todo lo que les cuente es provisional. Y esa provisionalidad afecta especialmente a los datos que haya podido usar correspondientes a cuencas intracomunitarias que en algunos casos ni siquiera han iniciado todavía su consulta pública. Y bueno, pues hecha esta salvedad, vamos a ver si soy capaz de pasar la transparencia. A ver si soy capaz de pasar la transparencia. Bueno, es que ahora me he dado cuenta que no se veía la transparencia. Esta es la dirección de correo electrónico a la que me refería, por si han de hacer consultas. Y ahora, bueno, esta es una imagen ya habitual que despliega el proceso sexenal de planificación organizado en torno a esos 4 ejes que van en las distintas bandas de color, los planes hidrológicos propiamente dichos en azul, los programas de medidas, el proceso de evaluación ambiental y las consultas públicas. A final del año pasado, o a principios de según Cuenca, se completó la fase de los esquemas de temas importantes. Siguiendo las directrices acordadas en ese proceso, pues se han preparado los borradores de los futuros planes, que es lo que ahora se somete a consulta. Esta fase de consulta se extenderá, como he dicho, a lo largo de 6 meses, durante los que tenemos la oportunidad de mejorar los textos, de establecer un acuerdo razonable sobre cómo vamos a alcanzar los objetivos de la planificación antes de lanzar la tramitación final y proponer la aprobación por el Gobierno de estos planes mediante Real Decreto. Estos nuevos planes programarán lo que será la política del agua en España durante el próximo sexenio, el periodo 2022 a 2027. Son los 25 planes hidrológicos de las 25 demarcaciones hidrográficas, ¿no? Aunque hoy en este caso nos estamos refiriendo esencialmente a los 12 planes hidrológicos de competencia del Estado, incluyendo en ellos también la parte intracomunitaria del País Vasco que se integra en la demarcación del Cantábrico Oriental. Este conjunto de planes de competencia estatal, con esta salvedad del País Vasco, pues cubre el 85% del territorio español, es decir, aquí tenemos la mayor parte del territorio. Los planes de las cuencas intracomunitarias se están también poniendo en consulta y bueno, pues en nuestra web, que es la dirección que indico ahí en la parte superior de la diapositiva, pues encontrarán enlaces con los que dirigirse a las páginas electrónicas de las confederaciones hidrográficas o de las autoridades de cuenca de las comunidades autónomas que corresponda, donde pueden encontrar la documentación de todos esos borradores de los nuevos planes. Esta
que es la segunda actualización, es decir, es la tercera revisión de los planes, ¿no? Es la tercera vez que de alguna manera intentamos hacer lo mismo, pues podría llevar a pensar que les vamos a ofrecer básicamente lo mismo que han visto antes con un cierto lavado de cara. Y bueno, pues yo creo que como ha avanzado ya el director general, yo creo que estarán de acuerdo conmigo cuando lo vean en que nada más lejos de la realidad. Aunque la Directiva Marco del Agua sigue siendo la misma y las reglas formales del proceso prácticamente no han cambiado, sí que hay unos hitos importantes que condicionan la singularidad de estos terceros planes, y entre esos hitos importantes quiero destacar simplemente tres. En primer lugar, he de destacar la adopción del Pacto Verde Europeo a finales del año 2019. Esto constituye una profunda revolución en todas las condiciones de contorno del proceso. Bueno, de este proceso y yo diría que casi de cualquier otro, ¿no? Porque estamos hablando de cambiar Europa, de cambiar España y en el fondo de transformar el mundo. Lo que no esté alineado con este pacto europeo, con la transición ecológica, pues es que simplemente no tiene futuro. Entonces esto es algo que incide directamente en el enfoque con el que se aborda esta revisión de los planes. Otra cuestión es que con estos planes llegamos al límite de 2027. Todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos ambientales de la Directiva Marco han de estar operativas y causar efectos antes de esa fecha. Ya no cabe el aplazamiento temporal para hacer las cosas más tarde. O sea que se acabó el tiempo y hay que actuar ahora. Entonces, esto también es otro elemento que caracteriza estos planes. Y en tercer lugar, pues tenemos en este sexenio unos importantes mecanismos de financiación absolutamente extraordinarios, como probablemente no los volvamos a ver en nuestra vida. Y además son unos mecanismos de financiación para apoyar esa transición, y aparecen aquí indicados, ¿no? Bueno, pues cuanto antes se entienda ese encaje de las cosas, ese alineamiento de circunstancias, mejor las podremos aprovechar. Así, bajo esas tres premisas, el Pacto Verde, el límite de 2027 y la nueva financiación extraordinaria, pues se han preparado estos nuevos planes hidrológicos que consecuentemente son diferentes de los anteriores. Siguen constando formalmente de una memoria establecida a partir de una plantilla que se preparó en la Dirección General del Agua y de los dos elementos ejecutivos básicos del plan, la normativa y el programa de medidas, cuyos contenidos traen causa racional de lo que se explica en la memoria. ¿Y qué pueden encontrar en las webs de los organismos de Cuenca enlazadas desde el portal del Ministerio? Bueno, pues esencialmente estos elementos que señalo en la imagen. Una memoria del plan sintética y explicativa que remite a distintos anexos donde se da cabida a los contenidos técnicos más extensos. Y además los dos elementos ejecutivos. El programa de medidas, que reúne las inversiones que las administraciones públicas, según sus competencias, van a financiar en este sexenio, y la normativa, donde se concretan ciertos contenidos de los planes hidrológicos, que bien sea por tratarse de definiciones que se establecen con el propio plan, como es el caso de las masas de agua y que han de quedar jurídicamente determinadas, o bien por ser medidas que en la forma de instrumentos generales también se establecen con el propio plan, como es el caso, por ejemplo, de los regímenes de caudales ecológicos, pues digamos tienen su localización ahí en la normativa. Además, también se pone en consulta el estudio ambiental estratégico conjunto de los planes hidrológicos y de los planes de gestión del riesgo de inundación, que aunque son documentos independientes, pues inician su consulta simultáneamente. Bueno, como les acabo de avanzar, van a encontrar una memoria distinta, más breve que las anteriores y que pretende ser claramente explicativa. En especial quiero destacar el capítulo 2, que enlaza el nuevo plan hidrológico con los resultados del esquema de temas importantes. Es decir,
nos recuerda cuáles son los principales problemas de la demarcación y cuáles son las soluciones a las que se llegó y que ahora se desarrollan en el plan para su superación, motivando razonadamente las acciones que se incorporan en la normativa o en el programa de medidas para dar respuesta a los problemas identificados. Más adelante, al final de la presentación, en la parte final, volveré sobre estos temas importantes. El resto son los contenidos tasados que pide la Directiva Marco del Agua y nuestro texto refundido de la Ley de Agua. Así que vuelvo a repetir, aquí en la memoria aparecen muy condensados para facilitar su lectura, presentando únicamente los resultados principales, pero eso sí, remitiendo a los anejos donde ya se exponen en extenso todos los contenidos necesarios. Y ahora voy a pasar muy rápidamente por casi todos los capítulos de la memoria que aparecen ahí listados, señalando algunos datos agregados a los que me referiré pues necesariamente de manera muy breve. Bueno, el capítulo 3, descripción general de la demarcación. Además del cambio de enfoque relacionado con la transición ecológica al que me he referido, que se recoge en estos planes, he de decir que estos planes se han hecho mejor técnicamente. Por ejemplo, son detalles como el incremento en el número de masas de agua. Las dos gráficas que ven aquí indican el número de masas de agua en los primeros, segundos y terceros planes. El azul se refiere a las masas de agua superficial y el verde a las masas de agua subterránea. Este incremento pues se debe a dos factores. Por un lado, se ha ampliado la red significativa y en segundo lugar, y yo creo que ese es el factor esencial, se han dividido masas de agua grandes en otras más pequeñas, ganando con ello precisión en los diagnósticos y en las evaluaciones. En lo que respecta a las masas de agua superficial, los avances han sido especialmente significativos pues en las cuencas del Tajo, del Guadiana o del Júcar, y en lo que se refiere a las masas de agua subterránea, la mejora más clara creo que se evidencia en la demarcación del Miño-Sil, que pasa de 6 masas de agua subterránea que tenía antes muy grandes a 24 en este tercer plan, y en menor medida también en el Júcar, que pasa de 90 a 105. También se ha mejorado la delimitación de las masas de agua, ajustada ya a la cartografía 1.25.000 del Instituto Geográfico Nacional, pues en prácticamente todos los casos. También se ha robustecido el estudio de recursos, extendiendo las series de aportaciones en régimen natural en 6 años, que ahora cubren el periodo que iba desde 1940-41 al 2017-18. En la gráfica de la derecha, cada pareja de valores muestra el dato agregado para España de la serie larga y de la serie corta desde 1980-81, según el cálculo que se realizó en los primeros planes, en los segundos y en los terceros planes, en los actuales. Y el histograma de la izquierda pues muestra las diferencias entre la serie larga y corta para las distintas cuencas. Y bueno, quizá aquí las diferencias se aprecian más claramente al comparar la serie anterior a 1980 con la serie posterior, que es la que usaremos para asignar los recursos. Los números globales pues no varían mucho sobre lo que ya sabíamos, pero sí reflejan las reducciones en la escorrentía que vienen pronosticando los estudios del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX y de la Oficina Española de Cambio Climático sobre esta cuestión. Es decir, los datos ponen de manifiesto que vamos teniendo pues un poco menos de agua y bueno, pues habrá que actuar en consecuencia. Y ahí llamo la atención sobre esta figura. Las barras verticales indican la demanda de agua que se ha venido considerando en los sucesivos planes hidrológicos. La actual y las previsiones a los años que se indican pues en el eje de abscisas 15, 21, 27, 33, 39. Hasta ahora las demandas venían siendo crecientes. Cada vez íbamos a necesitar más agua. Con estos planes se cambia esa tendencia porque conducía a un imposible. Hemos de volver a un nivel de demanda compatible con las posibilidades reales de suministro a un precio razonable. Y este es uno de los grandes cambios que introducen estos nuevos planes y sobre el que además hemos de seguir profundizando. La flecha ascendente, que indica
lo que dicen los planes vigentes, los de segundo ciclo, ha de transformarse en esta flecha descendente, porque como luego veremos, es una necesidad de adaptación a los efectos del cambio climático. Otro contenido que me interesa destacar, así en términos globales, es la naturaleza de los impactos que como resultado de la actividad humana provocamos sobre las masas de agua. Fíjense en estas dos gráficas. La de la izquierda identifica los tipos de impactos sobre las masas de agua superficial y la de la derecha sobre las masas de agua subterránea. Hay dos categorías de impactos que son dominantes. La contaminación, que señalo en rojo en ambas gráficas, y la debida a las alteraciones hidrológicas e hidromorfológicas, geomorfológicas, que señalo en verde. Y destaco especialmente la contaminación por nutrientes, que aparece aquí o aparece aquí, y que es el impacto más destacado tanto sobre las aguas superficiales como las subterráneas. Esto significa que las principales causas que impiden el logro del buen estado son las debidas a la contaminación de fuente difusa, esencialmente agropecuaria, y de fuente puntual también, digamos, urbana, ¿no? Y por otra parte, a las extracciones de agua y al deterioro hidromorfológico de nuestros ríos y lagos, que son estas barras verdes que aparecen por aquí. Quédense con esta idea, porque luego, cuando veamos qué tipo de medidas es necesario adoptar para alcanzar el buen estado, tendremos que hablar de depuración, de reducción de excedentes de fertilización, de control de extracciones. Y ahí vuelvo a recordar que hemos de llegar a un nivel de demanda de agua compatible con las posibilidades reales de suministro a un precio razonable, y que ese es uno de los grandes cambios que se introducen con estos planes. Otro avance que me parece importante en esta misma línea ha sido el perfeccionamiento de los regímenes de caudales ecológicos. Aquí en esta gráfica se muestra el número de masas de agua que cuentan con la definición de diversas componentes de los regímenes de caudales. En azul es lo vigente de los planes del segundo ciclo y en verde pues lo que hay respecto a lo que aparece con los nuevos planes. Yo creo que el progreso es patente. De acuerdo a sus necesidades, se ha mejorado y extendido la definición de varios componentes del régimen de caudales para sequía, de caudales máximos, caudales generadores, tasas de cambio, y también se establecen necesidades ambientales para las zonas húmedas y en algún caso se incrementan las previamente establecidas en los planes anteriores. Y además, puedo decir que ya prácticamente se ha completado la definición de los caudales ecológicos mínimos en todas las masas de agua. Es un logro importante, una obligación pendiente cuya atención no podía demorarse por más tiempo. En abscisas aquí aparecen las distintas demarcaciones hidrográficas españolas, todas inter e intracomunitarias. Las barras rojas muestran el porcentaje de masas de agua que dejaron que quedó con caudales ecológicos mínimos definidos tras los primeros planes, en azul con los segundos y en verde pues con los terceros. Y es de destacar el que finalmente pues cuencas como el Ebro o el Tajo, donde parecía que este problema pues no íbamos a encontrarle solución, pues ya atienden esta obligación, y también hay pues un avance muy importante en la demarcación del Júcar. Y todo ello como una restricción que se impone a los sistemas de explotación previa a la asignación de recursos. Asignación de recursos que, en coherencia con las previsiones sobre menor disponibilidad natural, de mantenimiento de los regímenes de caudales ecológicos y de contención de la demanda, pues se establece a la baja. Esta es una zona donde se han estado trabajando hasta el final en algunos planes de forma muy significativa. Estas reducciones de asignación con respecto al plan anterior son especialmente importantes en las cuencas más grandes, no solamente comparando con lo que establecían para el mismo horizonte temporal los planes anteriores, sino en relación con lo que estaba previsto para horizontes futuros. Y estos cambios, pues ya digo, son especialmente importantes en las cuencas grandes del Ebro, del Duero, Tajo, Guadalquivir.
Este es uno de los aspectos de cierre de los borradores sobre los que, ya digo, se ha insistido especialmente como estrategia de adaptación al cambio climático. En el nuevo ciclo, además, redactaremos un plan específico de adaptación por demarcación en línea con la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética y con la estrategia de transición hidrológica que ha de prepararse en un año. Otro contenido en el que nos hemos esforzado por mostrar avances tiene que ver con las zonas protegidas. Según el tipo de zona protegida de que se trate, pues yo qué sé, las de agua potable o las de baño, pues ahí en esos casos hay unos requisitos particulares que son muy fáciles de integrar. El problema se arrastra en lo que respecta a los espacios Natura 2000. Aquí la evaluación de las masas de agua y de los espacios naturales es muy distinta, que es lo que hemos intentado reflejar en esta figura. El primer objetivo sobre las masas de agua es, desde luego, alcanzar el buen estado y a partir de ahí ver si son necesarios requisitos adicionales extraídos de las normas fijadas por las comunidades autónomas en esta materia en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia con la situación que se recoge para estos espacios en los planes hidrológicos, se incorporan en los programas de medidas las medidas integradas del marco de acción prioritaria sobre Red Natura, que va a suponer una inversión del orden de los 550 millones de euros desde la Administración General del Estado dentro de este nuevo ciclo de planificación. Y a ello se unen también los proyectos que desarrollen las comunidades autónomas. Como vengo diciendo, para este ciclo se alinean una serie de circunstancias favorables, y yo me estoy refiriendo ahora a esta digamos, correspondencia temporal con la programación de los fondos y que tenemos que ser capaces de aprovechar. Bueno, ¿y cómo están nuestras aguas? Eso también lo han de tratar los planes. Estas gráficas muestran los diagnósticos realizados en los primeros, segundos y terceros planes, cada barra. Y en este caso, bueno, pues sobre las masas de agua superficial, pues tenemos un 55% más o menos en buen estado y un 45% que no alcanza el buen estado. En el caso de las masas de agua subterránea, pues la situación es muy similar. También estamos en valores del 55 en el buen estado y el 45 en el malo. Y se aprecia, además, tanto en un caso como en otro, que no hemos mejorado significativamente ni en el ámbito de las aguas superficiales ni en el de las subterráneas. Por no resultar deprimente y ofrecer algún rasgo positivo, diré que no estamos yendo globalmente a peor. Es decir, la regla del no deterioro se está teniendo en cuenta y además hemos mejorado mucho los sistemas de evaluación del estado, incorporando nuevos indicadores y métricas cada vez más exigentes. A ver, quería ir para atrás, y métricas cada vez más exigentes, y lo que es notable es que ya la práctica desaparición de estos grises que aparecían en los ciclos anteriores y que se referían a masas de agua sin evaluar o en estado desconocido. Queda algún caso, pero nada que ver con lo que ocurría en planes anteriores. Bueno, ¿y cómo será el futuro? ¿Cómo podremos cumplir los objetivos? Bueno, pues yo creo que razonablemente tenemos esa oportunidad. Nuevamente, estas dos gráficas que aparecen aquí reflejan lo que decían los primeros planes, en azul, en rojo los segundos y en verde los terceros, para las masas de agua superficial y las masas de agua subterránea. Aunque los avances hasta ahora han sido pobres, hay nuevos elementos muy significativos que pueden ayudarnos a cumplir los objetivos, siguiendo la ruta que hemos dibujado, que dibujan aquí las columnas en verde, construidas agregando lo que dice cada uno de los planes. Estas circunstancias es que partimos de un diagnóstico inicial más realista que el que se tenía en ciclos anteriores, que deja, digamos, dentro de la sombra de este principio de que si un indicador falla, falla todo, pues algunas mejoras que si se expresase de otra manera, quizá hubieran podido ser patentes. También tenemos unos programas de medidas para el periodo sexenal que están mucho mejor orientados
para hacer frente a las presiones responsables de los principales impactos que antes he mostrado. Tenemos una disponibilidad económica reforzada con los fondos del marco habitual se unen los del Fondo de Recuperación y además esta orientación de esta palabra nunca me sale, elegibilidad de las actuaciones que son financiables conforme a la alineación con este Pacto Verde que lógicamente orienta las inversiones hacia estos temas. Antes decía que quizá no veamos en nuestra vida otro momento así de poder aprovechar estas posibilidades. Y además hay un trabajo serio detrás de todo esto. Así que creo que el 96% de las masas de agua superficial alcanzarán en España el buen estado en 2027 y el 85% de las masas de agua subterránea. Para el resto proponemos esencialmente una exención de plazo de 4,4 basada en las condiciones naturales de las masas de agua. Aunque hay que hacer algunos arreglos, ya casi no se ha recurrido a la exención de objetivos menos rigurosos que podría quedar limitada a unas pocas decenas, se pueden contar con los dedos, muy pocas, en toda España y que corresponden más bien a falta de ajuste de las tipologías. Igualmente la exención de nuevas modificaciones del 4.7 que también se usa pues en muy pocos casos, quizá menos de 20 para las masas de agua superficiales y prácticamente ninguno para las subterráneas. En fin, creo que se ha hecho un trabajo notable y que es posible alcanzar estos objetivos ambiciosos y que el reto está realmente en hacer realidad el programa de medidas. Es decir, estos planes dicen lo que vamos a hacer, luego es cuestión de hacerlo. Los niveles de recuperación de costes son muy semejantes a los estimados en planes anteriores. Sube un poco, pero como digo, todo esto no son más que avances y habrá que ver el resultado final. Bueno, la cuestión es que el 70% se recupera, el 30% no se recupera. Y de esta parte que no se recupera, pues bueno, más o menos la mitad son costes ambientales y la mitad son costes financieros que no se recuperan. Es decir, los pagamos entre todos, vamos, no es que no se paguen, sino que nos pagamos entre todos. Los programas de medidas, de las medidas que requieren inversión, ¿no? Este es otro de los puntos clave. Ya digo, el principal reto, la materialización, lo que nos puede llevar del éxito a que realmente esto se derrumbe como un castillo de naipes. Más o menos, en toda España y en todos los planes estaríamos hablando de una inversión de unos 30.000 millones para el sexenio 22-27 en toda España, entre todas las administraciones. Y algo más de 20.000 millones si nos limitamos a los planes de las cuencas intercomunitarias, que es lo que aquí se está representando en estas imágenes. Ese dinero para financiar el programa de medidas sale básicamente de los presupuestos ordinarios de las administraciones, de los fondos europeos para el periodo 21-27 y del extraordinario Fondo de Recuperación. También ciertos tipos de medidas precisarán financiación privada. Fijaos que todo el apoyo económico de la Unión Europea es coherente en tiempo y en objetivos con los retos de la planificación hidrológica. El aporte financiero de las administraciones públicas está vinculado a las responsabilidades y competencias que en cada caso le corresponden, ¿no? En el caso de la Administración General del Estado, que está representado aquí en colores azules, en el caso de la Administración, pues digamos que además de atender las competencias propias que le toca, pues ha de participar en aquello que se le ha derivado mediante declaraciones de interés general. Aproximadamente el 40% de la inversión será atendida por el sector de la Administración General del Estado del Agua, es decir, inversiones de la Dirección General del Agua, de las confederaciones hidrográficas, de la Mancomunidad de los Canales Delta y Villa o de las sociedades estatales Aquaes y Aquamet. En la gráfica de la derecha, donde se distribuye este presupuesto entre las finalidades de la inversión, es también el tramo azul de las gráficas. El rojo correspondería al resto de los agentes financiadores, donde también fundamentalmente están las comunidades autónomas, pero también hay algo de la Administración General del Estado y de las entidades locales. Pero lo que creo particularmente interesante es esta otra imagen. Aunque todas estas gráficas ya las han visto antes,
estas gráficas son los impactos y esta era la que acabo de poner de las inversiones según su destino, donde sobresalen dos pilares. Este primer pilar es el de las inversiones que específicamente están dirigidas al logro de objetivos ambientales, que es donde la contribución de la Administración General del Estado es precisamente más significativa. Y bueno, ¿qué actuaciones hay aquí metidas? Bueno, pues aquí hay metidas esencialmente tres cosas: depuración, bueno, saneamiento y depuración, restauración de ríos y recuperación de acuíferos. Estas inversiones, ¿sobre qué actúan? Bueno, pues actúan sobre la contaminación de foco puntual, sobre la hidromorfología, con la restauración de ríos, y sobre la sobreexplotación de los acuíferos. Esta contaminación de foco puntual es la que se representaba también aquí. El otro pilar que sobresale es el dedicado a la atención de los usos, porque para darle la vuelta a las demandas y a los consumos es preciso invertir mucho en mejoras de la eficiencia que han de redundar en limitar la contaminación de fuente difusa, y también en aportar e integrar recursos no convencionales que en conjunto han de permitir reducir las presiones por extracción relacionadas con los impactos que aquí aparecían en verde sobre las aguas subterráneas, por ejemplo. Es decir, que estos programas de medidas están cerrando la aproximación de PSIR incorporada en la Directiva Marco, dirigiendo las respuestas apropiadas y necesarias para afrontar las presiones significativas que se han identificado. Bueno, esto es lo que pretenden hacer los planes dentro de sus posibilidades. Y antes les hablé de que en las memorias había un capítulo 2 que enlazaba los problemas de los ETIs y los resultados de la discusión que allí se desarrolló con lo que ahora se despliega en los planes. En ese proceso se han identificado problemas que se repiten en varias demarcaciones, a veces problemas generales que en mayor o menor medida afectan a todo el país. Son cuestiones significativas, son los temas importantes en el lenguaje de la Directiva Marco que se ponen de relieve en el proceso de planificación y sobre lo que resulta conveniente propiciar acciones a escala de país o de Unión Europea, recurriendo a herramientas como reformas legislativas, estrategias generales de actuación, planes de acción complementaria, no dejando a los planes hidrológicos de cuenca solos para alcanzar sus objetivos. El asunto es saber a dónde nos queremos dirigir y contribuir coherentemente desde cada ámbito de actuación a alcanzar ese destino. Y me limito aquí ahora a analizar con ustedes 5 temas importantes. Podríamos haber incluido más, pero bueno, son los que he considerado más significativos para explicar estas acciones reforzadas, que son los que aparecen aquí en la imagen. En primer lugar, pues hablaré de la adaptación al cambio climático. El cambio climático no es un futurible, ya nos está impactando y ya vemos sus consecuencias. Esta primera imagen, que se ve aquí, prácticamente no se ve nada, pero bueno, lo que sí que ven es que estos son el registro, bueno, la media móvil de 30 años del registro de una serie de termómetros. La línea negra, que es la más larga, es el Retiro, la estación del Retiro de Madrid, y los otros colores son otras localizaciones por España. La temperatura sube de manera muy deprisa. Esto empieza a finales del siglo XIX y aquí estamos llegando al principio del XXI. Igualmente la escorrentía se reduce. En este caso la línea roja representa el promedio de la serie corta frente a la larga, cuyo promedio es la línea verde. Además, lo que nos ha dicho el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDES, de acuerdo a los modelos con los que ha podido trabajar, y con la Oficina Española de Cambio Climático, es que en el futuro, bueno, pues todavía tendremos menos. En los planes se encontrarán detalles de todo esto en un análisis claramente más profundo que el que pudieron ver en los planes anteriores. Y también sobre sus efectos. Subirá el nivel del mar,
y como consecuencia de esa mayor temperatura y de la menor escorrentía, pues bueno, el agua se calienta. Al calentarse reduce su capacidad para disolver oxígeno y en consecuencia la corología de distintas especies de animales y plantas cambia y cambian los indicadores con los que evaluamos el estado. Y como también hemos visto, no podemos asignar tanta agua como asignábamos. Todo esto lo van a encontrar en los nuevos planes hidrológicos. Y también van a encontrar el planteamiento de preparar un plan de adaptación al cambio climático por demarcación hidrográfica, que sea específico, que habremos de desarrollar pronto para también dar respuesta a lo dispuesto en el artículo 19 de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética y a los planes nacionales de adaptación. Las conclusiones de ese plan de adaptación habrán de ayudar a configurar la siguiente revisión de los planes hidrológicos con decisiones concretas sobre la orientación de las medidas a revisar en ese momento para cada cuenca. Hemos venido viendo cómo los vertidos urbanos constituyen una presión claramente significativa que impide el logro de los objetivos medioambientales. Sabemos además que tenemos un claro problema de cumplimiento de la Directiva 91/271 y 5 procedimientos de infracción y que además estamos pagando una multa importante. Vamos avanzando, pero todavía nos queda un camino complicado. Tenemos unas 500 aglomeraciones urbanas mayores de 2.000 habitantes equivalentes que no gestionan bien sus vertidos y eso son medidas básicas obligatorias. Además, hay otro buen número de vertidos de menor entidad que acumulados también requieren la adopción de medidas. Aquí es imprescindible, además, la coherencia de actuación entre los distintos flujos de información que estamos transmitiendo. Por un lado, en un futuro muy próximo, hemos de preparar el reporting bienal, la notificación bienal, lo que hemos de llamar el Q 2021, que refleje la situación de cumplimiento. Por otro lado, están las respuestas que estamos dando ahora mismo a la Comisión Europea en el marco de los procedimientos de infracción, donde decimos qué medidas y qué se va a hacer en cada uno de los casos y con qué calendario. Y por otro lado, tenemos los programas de medidas que se actualizan con estos planes. Todo ello tiene que dar una respuesta coherente y agrupar el compromiso de todos, ¿no? Tenemos además el plan de SEAR para ayudarnos en este proceso con mecanismos para objetivar la priorización de actuaciones, mejorar la coordinación entre administraciones y hacer un uso más eficiente de los recursos. Tenemos el apoyo de los fondos de los que ya he hablado y con todo ello pues tenemos identificadas todas las actuaciones y una senda trazada que dice que podemos llegar, pero es fundamentalmente que todo el mundo empuje en la misma dirección. Bueno, después de hablar de la contaminación puntual, me referiré a la contaminación de fuente difusa, en particular a la procedente de las actividades agrícolas y ganaderas. Como se ha visto, la evolución del estado de las masas de agua superficial y subterráneas no refleja una mejoría en este factor, incluso hay zonas que empeoran. En estos 2 últimos años se ha ampliado bastante la definición de zonas vulnerables en España y se han actualizado algunos códigos de buenas prácticas agrarias y programas de actuación por distintas comunidades autónomas. En estos nuevos planes se incorpora información sobre los excedentes máximos de nitrato que pueden recibir determinadas masas de agua para seguir la senda de objetivo ambiental que para cada caso el propio plan hidrológico define. Si esto no se hace efectivo, internalizando estos límites de fertilización en los programas de actuación, pues no resolveremos el problema. Además, tenemos un procedimiento de infracción en fase de dictamen motivado sobre todo esto. Y también estamos intentando algo más, promover una reforma del Real Decreto que transpone la Directiva de Nitratos para reconocer mejor, más anticipadamente, las aguas afectadas. En este mapa que he puesto aquí de toda España, están en verde sombreadas las zonas vulnerables y están los puntitos, pero aquí no se ve nada. Por eso he hecho este zoom de la derecha. Lo primero que veo aquí es que no hay zonas vulnerables porque no aparece lo sombreado en verde. Los triángulos son medidas
de nitratos en agua superficial y los círculos lo son en agua subterránea. El negro supone concentraciones mayores de 50, por lo tanto son en principio aguas afectadas. Si el nuevo Real Decreto llega a buen término, también serían aguas afectadas los triangulitos y las bolicas rojas. Probablemente aquí daría lugar a que aquí habría que definir en esta zona una nueva zona vulnerable y proponer un programa de actuación. Somos conscientes de que es una propuesta normativa pues muy ambiciosa, pero entendemos que absolutamente necesaria. Ocurre además que es común reconocer el problema, pero también es común que el sector agroganadero señale al vertido urbano, y el vertido urbano, cuando estábamos dibujando las zonas sensibles lo veíamos claramente, pues señalaba al agropecuario. Vamos a impulsar también un estudio sobre las zonas sensibles y zonas vulnerables de todo el país para tratar de identificar la contribución a la contaminación, a este tipo de contaminación desde cada sector. Estas acciones creemos que pueden contribuir con eficacia a afrontar este problema, y también esperamos que desde el Ministerio de Agricultura puedan rematar un Real Decreto en tramitación desde hace algún tiempo sobre la nutrición sostenible de los suelos. Este es uno de los problemas gordos que tenemos y que también es bastante común. Bien, también quería hablar del deterioro hidromorfológico. Esta es una pena donde hemos llegado con esto, y además yo creo que por una evidente falta de sensibilidad, pero creo que se le está dando la vuelta y que se abre aquí un camino muy esperanzador. Un primer factor en relación con el problema, entiendo que es la escasa relevancia que en principio la Directiva Marco del Agua otorgaba a estos elementos de calidad hidromorfológicos a los que considera de soporte de los biológicos. Como nuestra biodiversidad es muy alta en el contexto europeo, no hemos sido capaces de usar indicadores biológicos sobre el hábitat que, como los peces, pusieran en evidencia los problemas hidromorfológicos. Ahora ya se dispone de mecanismos para que esto no sea así y podemos identificar los impactos hidromorfológicos con claridad. Y entendemos que esta recuperación hidromorfológica, que puede atenderse con inversiones que no son ni mucho menos del orden de magnitud de las requeridas por otros tipos de actuaciones, pues deben ser y serán uno de nuestros principales ejes de actuación. Se va a reeditar la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y se va a dedicar dinero a esto, donde sabemos que hay una clara oportunidad de poner sobre la mesa avances notables que redunden en un mejor diagnóstico del estado de las masas de agua. Y aparte de las propias cuestiones geomorfológicas, está la restauración hidrológica de los caudales. Antes hemos hablado del avance en la fijación de los regímenes de caudales ecológicos. Ahora queremos desplegar una estrategia de seguimiento adaptativo. ¿Son esos los caudales? ¿Estos que estamos poniendo son los caudales necesarios? ¿Son estas las componentes que es preciso considerar? No pretendemos crear un sistema inestable de requisitos en esta materia y que los caudales cambien con cada plan, ni mucho menos, pero está claro que habrá que verificar que esto que estamos implementando con tanta dificultad sirve para algo y que cumple su función. En paralelo se trabaja además para desarrollar un régimen jurídico respecto a los caudales ecológicos del que hoy carecemos y que conviene fortalecer. Y por último, no puedo dejar de hablar de la gestión sostenible de las masas de agua subterránea, de las aguas subterráneas. La gráfica de los impactos destaca los problemas de contaminación, estos rojos, y los problemas de sobreexplotación. Es un asunto complejo. En los planes van a encontrar medidas concretas para resolver problemas específicos en estas líneas que se indican aquí, sobre el refuerzo de las redes, control de extracciones, reglas de explotación, reducciones de extracciones, cambios de fuentes de suministro, recarga artificial, en fin. Además, y sin olvidar buena parte de lo que ya he dicho antes en relación con la contaminación difusa, tenemos dos rutas que superan la capacidad operativa de los planes hidrológicos de cuenca: el refuerzo del régimen jurídico de las aguas subterráneas y la potencial utilización de instrumentos económicos para ello, para ayudar a este objetivo,
que ya se mencionaron en el plan DESEAR. Y en este contexto vamos a preparar además un plan de acción sobre las aguas subterráneas que esperamos que pueda ver la luz en los próximos meses. Bueno, y ya para finalizar, les recuerdo la existencia del sistema PHWeb que se está ultimando para recibir la información de los terceros planes. Entre las últimas actualizaciones está el que además de en español, pues ya sabe inglés y ahora mismo pues está aprendiendo otras lenguas del Estado. Al cargar aquí los planes y someter la información de detalle a los requisitos de coherencia y completitud que imponen las bases de datos relacionales, pues saltarán errores. En el papel se puede escribir que 2 más 3 son 9, pero en la base de datos no. Esperamos que durante estos 6 meses tengamos la oportunidad de identificar y corregir esos errores antes de aprobar los planes hidrológicos y componer el conjunto de datos coherente y completo que ha de notificarse a la Unión Europea de todos los planes españoles antes del 22 de marzo de 2022. Este sistema tiene una parte pública y bueno, pues les animo a que la exploren. Bueno, y como he dicho antes, los planes están disponibles en las páginas electrónicas de las confederaciones hidrográficas y demás autoridades del agua según corresponde. Desde el portal del Ministerio hemos habilitado unos enlaces para facilitar su acceso a toda esta documentación, tanto la referida a las cuencas inter como a las intracomunitarias. Y bueno, pues esperamos desarrollar un proceso de consulta activo, ¿no? Desde las autoridades de cuenca se van a organizar diversas actuaciones, diversas iniciativas para favorecer este proceso, actuaciones que van desde presentaciones de este tipo, creo que mañana mismo el Ebro tiene una, pues a talleres presenciales, en fin, bastantes cosas que podamos hacer. Hay tiempo hasta final de año para presentar sus escritos con propuestas, observaciones o sugerencias ante la autoridad de cuenca que corresponda. Este plazo es el que aplica a las cuencas inter. En el resto hay que ir un poco caso a caso para ver cuándo empezó la consulta y cuándo termina. Después de esto se ajustarán los planes, incorporando las mejoras que se hayan podido abordar. El trabajo se presentará en los consejos del agua de la demarcación. Se recabará la expresión de conformidad de los comités de autoridades competentes sobre las medidas a las que se comprometen a financiar y todo eso nos lo enviarán aquí al Ministerio para continuar la tramitación. En esa fase final habrá que incorporar los resultados del proceso de evaluación ambiental estratégica, recabar el informe del Consejo Nacional del Agua y tramitar el Real Decreto aprobatorio o los diversos reales decretos aprobatorios recabando los diversos informes preceptivos y finalmente el dictamen del Consejo de Estado. Nos interesa que todo eso no se demore demasiado. Realmente la fecha señalada para la aprobación de la revisión es final del año 2021, pero nosotros no podemos hacerlo hasta iniciado el 2022. Hemos de ser todos conscientes de la urgencia de todo esto, porque los planes actualizados van a ser la referencia en el ámbito de la Unión Europea para posibilitar la financiación de muchas de las actuaciones previstas y para no incurrir en defectos de aplicación de la legislación comunitaria. No queremos ir por detrás, o sea, si queremos ser líderes, pues los líderes no van en la cola del pelotón, no podemos ir por detrás. Bueno, nada más, a final de 2024 sí que les recuerdo que habrá que realizar una evaluación intermedia del avance de los programas de medidas. Creo que es muy importante que avanzar mucho al principio para ver si en ese momento intermedio podemos ajustar la reprogramación y ser más ambiciosos de lo que racionalmente podemos serlo en este momento. Ayúdennos a perfilar todo este trabajo y a poder aprobar los nuevos planes con el mayor apoyo e interés posible y después ayúdennos a llevarlos a cabo, a llevarlos adelante. Muchas gracias. Yo ya me he extendido más de lo que pensaba. Le paso la palabra a Luis para que veamos un poquito la cuestión de las preguntas. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, director, subdirector, por esta introducción, esta presentación. Ya han llegado bastantes preguntas. Disponemos hasta las
11:15 aproximadamente que el secretario de Estado, que tenía mucho interés, a pesar de los compromisos que tenía, quería clausurar este webinar. Y entonces, nada, voy a entrar rápidamente en hacer las primeras preguntas, solo advirtiendo que, por favor, en la medida de lo posible, las preguntas que lleguen, además de concisas, en la medida de lo posible, pues que tengan este enfoque general del planteamiento estratégico general que hoy se presenta, como ya han señalado tanto el director como el subdirector, en los próximos días, en las próximas jornadas, habrá webinars similares a este o jornadas de presentación de los distintos planes de las demarcaciones hidrográficas, y entonces pues aspectos más específicos podrán ser planteados en estas jornadas. Empiezo ya con la primera pregunta. Voy a tratar, como digo, bueno, pues respetar el orden de llegada, pero también tratando de que las temáticas y los sectores que plantean las preguntas, pues buscar el mayor equilibrio posible. La primera pregunta nos llega desde Narcís Prat, de la Universidad de Barcelona, que nos plantea que quisiera saber la relación existente entre los planes hidrológicos y los fondos europeos Next Generation. Evidentemente, en los programas de medida de los planes hidrológicos de las distintas demarcaciones se han incorporado parte de esos fondos. Yo he mencionado que el conjunto de la Administración General del Estado, por ejemplo, va a invertir unos 8.000 millones de euros en este ciclo de 6 años. Bueno, pues de esos 8.000 millones, unos 1.700 millones provienen de los fondos Next Generation. Es verdad que no todas las actuaciones que vienen en los planes se pueden encajar dentro de estos fondos. Estos fondos tienen que ser claramente actuaciones que se enmarquen dentro del Pacto Verde del agua. Actuaciones, por ejemplo, de mantenimiento de nuestra infraestructura, pues no pueden ser financiadas con cargo a esos fondos Next Generation. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta nos la hace José Luis Bruna, de la Federación Española de Pesca, y es la siguiente. ¿Se tendrá en cuenta en los planes que los tramos fluviales intervenidos por barreras, así como las masas de agua de los pantanos, son ecosistemas acuáticos artificiales y totalmente antropomórficos? Bueno, aquí digamos, la unidad de análisis en que se discretiza el medio es la masa de agua. Y cada masa de agua, pues, tiene sus características peculiares. Hay digamos, dentro de la categoría de los ríos o de los lagos, hay una peculiaridad en aquellas masas que tienen digamos, unos cambios físicos significativos, fuertes por la actividad humana, y se catalogan especialmente como masas de agua artificiales o fuertemente modificadas, y tienen un tratamiento acorde con esa tipificación. Entonces, bueno, esto es la regla general de aplicación de la directiva, no es que sea de otra forma. No sé si he contestado a lo que preguntaba, pero bueno. Creo que sí. Paso a la siguiente. Desde Elena Benito, presidenta de la Asociación Gudar Gaya en defensa de los bosques, y entre ellos de los bosques de ribera, al respecto del comentario del director sobre la supresión de obstáculos en los ríos, hace la siguiente pregunta. Estas actuaciones de supresión de obstáculos en los ríos, léase por ejemplo presas, ¿se decidirán previamente aplicando el proceso administrativo de evaluación de impacto ambiental preceptivo por ley estatal o leyes autonómicas, de tal manera que se opte por la alternativa con menor impacto para todas las variables, incluyendo un proceso colectivo en el territorio de negociación como prescribe la ley, o bien se hará sin aplicar esta ley durante los procesos de decisión? Bueno,
No sé, Víctor, luego si quieres complétalo tú, pero como he hecho referencia a mi intervención, yo he mencionado supresión de obstáculos, también he mencionado o permeabilización de obstáculos. Hay ocasiones en que tenemos azudes que no están teniendo uso, que no están operativos y que evidentemente lo que hay que hacer es suprimirlos. En otros casos hay azudes que están dando un uso, que tienen su función y lo que tenemos que hacer es permeabilizar. El caso de la supresión es verdad que no es una tarea fácil, es una tarea que además, de acuerdo con el marco, puede llevarnos bastante tiempo y así pues ha sucedido en muchos de los azudes que se han suprimido en nuestro país y lo haremos de acuerdo con el marco jurídico vigente, evidentemente, con toda la legislación que tenemos. Pero es evidente que tenemos nuestros ríos con muchos obstáculos que no están cumpliendo ya su uso porque se ha agotado, porque ese uso ha dejado de existir y hay que trabajar en suprimir esos obstáculos. Gracias. La siguiente pregunta nos viene de Lucía Gutiérrez, agente medioambiental, que nos dice que teniendo en cuenta que en el segundo ciclo no se ha ejecutado ni el 50% de las medidas programadas, en teoría por falta de presupuesto, la pregunta concreta es si se van a implementar nuevas medidas para mejorar la repercusión de los costes de contaminación y el precio del agua. Vamos a ver. Yo creo que efectivamente en el ciclo anterior hemos tenido un problema de ejecución de las cosas. Eso, en el plan de SEAL se analizaban un poco las circunstancias que habían motivado todo eso y se intentaban encontrar salidas para que esto no vuelva a ocurrir. No cabe darle más vuelta a aquello. Y ahora mismo creemos que estamos trabajando en la línea de que muchas de aquellas barreras podemos haberlas superado. No creo que tengamos un problema de disponibilidad económica. Fijaos lo que digo. Puede parecer una barbaridad lo que acabo de decir, pero yo creo que el reto para nosotros, yo estoy más preocupado porque realmente gastemos esos 8.000 millones de euros que tenemos que gastar la Administración General del Estado en estos 6 años y yo no dudo de su existencia, porque es que han aparecido de una manera, o sea, esa dimensión de los 8.000 millones es muy racional. Parte de lo que dicen las leyes de presupuestos y parte de lo que se ha dispuesto de la dimensión del fondo de recuperación. Entonces, esos 8.000 yo creo que no nos va a faltar dinero. Otra cosa es que independientemente de esto, durante este tiempo trabajemos con los instrumentos económicos para que sean un instrumento que nos ayude también a alcanzar los objetivos ambientales. Pero no lo veo como una cuestión de este otro tipo. No sé, Teo, si querías tú decir algo. Sí, yo diría algo. Es verdad que creo que los 8.000 millones que hemos planteado para la Administración General del Estado en los planes con cuencas intercomunitarias, yo creo que son muy realistas, pero sí que es verdad que la preocupación que en este momento tenemos es de ser capaces de gestionar adecuadamente estos presupuestos entre sociedades estatales, confederaciones hidrográficas, la Mancomunidad de Canales del Taivilla y la propia Dirección General del Agua. Porque suponen un incremento importante en los presupuestos. En los próximos 3 años, pues prácticamente del doble, ¿no? Y hay que adaptar todos los equipos de todos estos organismos que he mencionado para ser capaces de ejecutar esos presupuestos. Sí que estoy totalmente de acuerdo contigo, Víctor, que el problema no va a ser, yo creo, las disponibilidades presupuestarias, sino el tener unos equipos capaces de gestionar estas cantidades. Gracias. Desde la organización ecologista Marchand nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué medidas correctoras se tomarán para corregir las afecciones de sustancias prioritarias? Y si en el tratamiento de aguas se tendrán en cuenta estas sustancias, porque si no se devuelve el agua cumpliendo las normas de calidad ambiental, pues volveremos a generar el problema.
Bueno, esto es una cuestión clara. Aquí, donde se detecta el problema, hay unos requisitos de autorización de vertido y hay que cumplir esas autorizaciones de vertido. Y bueno, pues en lo que respecta a las, digamos, actividades industriales o ese tipo, están sometidas a esta cuestión y son, digamos, inversiones privadas las que tendrán que resolver los problemas que pueden tener de excedentes, de excesos de alguna sustancia. En el ámbito del sector público del abastecimiento urbano, bueno, pues ahí, ya digo, tenemos un gran reto en la depuración y se va a meter muchísimo dinero en la depuración. Por otra parte, se está revisando la directiva de aguas residuales urbanas y a lo mejor hay unos requisitos futuros que son distintos, pueden en fin, pueden referirse a microplásticos, a sustancias emergentes, antibióticos, en fin, ahí hay una serie de cosas que desde luego estamos atentos a lo que hay ocurra. Y luego está el problema de este tipo de sustancias en la contaminación difusa, que habrá que afrontarlo, pero yo creo que solo podemos trabajar un poco en ese plan de acción de las aguas subterráneas, porque ahora, digamos que estamos especialmente preocupados por los nitratos. Esto es una cosa que es que ahí hay que darle la vuelta, pero ya. Y en paralelo tendremos que ir trabajando en todas estas sustancias fitosanitarias, medicamentos y otros productos que son mucho más complejos y los que tenemos que acumular información todavía. Si yo me dejas añadir, Víctor, es verdad, ahora estamos trabajando el tema de los nitratos y además de una manera bastante intensiva. Este es un problema que se remonta a finales de los 80, principios finales de los 80 y que realmente no se empiezan a tomar medidas hasta el año 2000, ¿no? Con la designación de zonas vulnerables y programas de acción. Quizás esas medidas se tomaron con cierto retraso, porque también la directiva europea pues, llevó un cierto retraso. Esperemos que no pase lo mismo con los pesticidas y creo que tienes razón en el tema de la problemática de las sustancias prioritarias, ¿no? En el caso de la contaminación difusa, ¿no? Por eso estos planes pues, lo han incorporado, yo creo que por primera vez con una cierta profundidad, pero durante este ciclo de planificación tenemos que avanzar mucho en ello, ¿no? Primero, cuando en ocasiones pues estamos viendo que hay algunos pesticidas que no están en la lista de sustancia prioritaria, que estén en la lista de investigación y que se vea si finalmente se tienen que incorporar a la lista de sustancias prioritarias. De luego vamos a ser activos en ello para intentar que el problema pues no sea un problema mucho mayor dentro de unos años. Gracias. La siguiente pregunta nos llega desde la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental. Son varias preguntas y comentarios. Voy a plantear los más generales, puesto que hay alguno ya más específico, además del plan hidrológico del Júcar. Pero el planteamiento general es que sí se ha planteado el Ministerio que la reducción en las asignaciones puede traer como consecuencia que muchos usos consolidados y con concesión administrativa no se puedan atender debidamente, produciendo un quebranto económico y patrimonial para sus titulares. Y, por tanto, plantea si se tiene prevista la compensación económica de estas pérdidas o incluso inversiones para la reconversión de los sectores afectados como el regadío. Y añade que si la transición ecológica ha de ser justa, pues implicaría el reparto del sacrificio real entre todos los usuarios. Víctor, si quieres me dejas contestar y luego, pero tú complementa lo que yo les diga. Esa reducción en las asignaciones, como sabéis, las asignaciones tienen una parte de asignación a usos ya existentes y otra parte de reservas para usos previsibles. Fundamentalmente incide en la reserva para usos previsibles que todavía no se habían producido, pero que estaban ahí, ¿no? Vistas las disponibilidades de recursos, pues vemos que algunos de esos usos pues no se van a poder llevar adelante. Y es ahí donde fundamentalmente se ha incidido en la reducción de asignaciones. Si evidentemente afectara a las concesiones, se aplicaría la ley tal como establece y se vería si habría que hacer
una compensación económica, pero no con carácter general no es esta no es este el problema, ya que, como digo, fundamentalmente se ha incidido sobre las reservas. Y tienes toda la razón. Si hay que hacer una transición ecológica y vamos a ir a menos agua y tenemos que ver cómo ajustamos en el país, pues habrá que hacerlo de una forma justa. Esta es una de las líneas de actuación de nuestro ministerio, ¿no? Esa transición justa en la que se trabajará en los próximos años. Pero lo que sí que es cierto, y yo creo que todos lo tenemos que tener claro, todos los escenarios nos llevan a que vamos a tener menos agua en el futuro. Esto además lo hemos podido comprobar desde los años 80 hasta la actualidad. Y ya no son 3 años, 4 años, estamos hablando de un ciclo de 40 años, donde hemos podido comprobar reducciones muy importantes en los recursos. O trabajamos para adaptarnos a esa realidad o habrá un momento en que nos encontraremos con un problema que no tendrá solución. Por eso, desde ya creo que hay que trabajar en esas líneas que has planteado en tu pregunta. Víctor, no sé si quieres complementar algo lo que he dicho, porque este es un tema realmente importante, ¿no? de la planificación para el futuro. Por no quitar tiempo de otras preguntas, pero bueno, lo único que quería comentar es que está previsto que hagamos un plan de adaptación específico en cada demarcación. Ese plan de adaptación va a analizar la vulnerabilidad y los riesgos en cada, o sea, no solamente sobre el sector, digamos, ambiental, sobre la naturaleza, sobre las masas de agua, sobre los indicadores de estado, sobre la fauna, sobre todo eso, sino también sobre los usos del agua, sobre los usos socioeconómicos. Y entonces habrá que ver en cada caso y en cada cuenca y en cada zona, pues caso a caso, el problema al que se enfrenta, la vulnerabilidad que tiene, el riesgo que tiene y qué camino tiene eso porque la realidad es que cae por su peso. O sea, donde no hay, pues hay que ajustarse a lo que hay. Nada más. Gracias. La siguiente pregunta nos la hace, bueno, son 2 preguntas. Héctor Aguilera, investigador del Instituto Geológico y Minero de España. La primera de ellas es, ¿qué tipo de medidas de vigilancia, seguimiento y penalización contemplan los planes para velar por el cumplimiento de las nuevas asignaciones? Y una segunda pregunta es si se plantean sistemas de concesión flexibles de carácter subanual que se puedan adaptar a la coyuntura climática, hidrológica y socioeconómica. Vamos a ver, los planes hidrológicos no pueden entrar en reglamentar el dominio público hidráulico con estas peculiaridades que aborda la pregunta. Esto lo toca, por ejemplo, el régimen sancionador está establecido en la Ley de Aguas y el régimen concesional, pues igual, y desarrollada en el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Y entonces, ¿qué tipos de medidas de vigilancia? Bueno, pues las medidas que ya se vienen aplicando con los refuerzos de los que pueden beneficiarse las autoridades de Cuenca a través de estas mayores disponibilidades económicas que esperamos contar. Además, bueno, hay otra cuestión de un plan de refuerzo de personal, pero bueno, eso es otro tema. Con independencia de este marco jurídico, hay una previsión de ajuste de este marco jurídico. Entonces, se está trabajando en una potencial reforma para solventar algunos problemas especiales y particularmente en relación con las aguas subterráneas, ¿no? Esto ya lo he comentado antes y bueno, pues ahí es prematuro decir lo que va a haber, ¿no? Pero, por ejemplo, pues queremos fijar unas normas de construcción de pozos, en fin, hay otras cuestiones que tenemos que ver, como ese artículo 54.2 de esos 7.000 metros cúbicos que no requieren concesión, en fin, ahí hay algunos temas que, claro, requieren reformas legales que están fuera de los planes, pero que se está en ello. Gracias. Desde la organización Coxapo de Galicia, plantean varias preguntas y comentarios. Bueno, voy a plantear 2 de ellas. Les gustaría saber qué medidas se van a llevar a cabo
para la protección de los manantiales, pues consideran que una parte fundamental para la mejora de las masas de agua pasa por establecer unos perímetros de protección de los manantiales, así como medidas preventivas para evitar la contaminación difusa, ya que actualmente se realizan plantaciones hasta el límite físico del propio manantial. Quizás dejo esta ahí planteada y luego si acaso hago la otra. Bueno, el caso además, este caso particular de Galicia, aquí, el caso particular de Galicia es que es muy complejo por la situación de la población y de los aprovechamientos. Pero ahí cuando me está hablando de manantiales, está hablando de manantiales de abastecimientos urbanos y de cosas así. Se está trabajando, bueno, ha habido una nueva directiva de potables. Se está trabajando en la norma de transposición de esa directiva de potables y en la configuración de las zonas protegidas por captación de agua potable o de agua para hacerla potable, digamos, para transformarla en potable. Y en ese marco de discusión que está ahora abierto, pues esperamos avanzar en estos 2 o 3 próximos años. No es una cuestión, como decía antes, al igual que hablaba del reglamento del dominio público hidráulico, no es una cuestión particular de los planes hidrológicos. Luego, aparte, también queremos mejorar el reglamento de planificación porque creemos que precisamente esta definición de zonas protegidas por captación de agua potable, pues tiene una aproximación que no voy a decir incorrecta, pero sí distinta en unas cuencas que en otras. Y requiere, pues a lo mejor, una armonización y además un encaje con las directivas de potables, con las captaciones que maneja Sanidad y a la vez también con el registro de aguas. Porque, a ver, pasa un poco como cuando hablaba antes de la depuración, que tenemos varias vías y estamos diciendo cosas a veces que no son las mismas, ¿no? Y aquí también pues tenemos que lograr ese encaje. Y bueno, creo que nada más. Creo que es un trabajo que lo tenemos en marcha y que en un tiempo, pues no sé qué puede ser, pues estará disponible. Gracias. Planteaba otra pregunta, aparte de que efectivamente también hace referencia a la problemática especial de Galicia con la población muy dispersa. Y planteaba otra pregunta que era que cuando se habla de las recuperaciones de costes y de la inversión privada, quieren destacar que las comunidades de usuarios, hablo de Coxapo Galicia, quien hace la pregunta, ya realizan la inversión los propios vecinos, pues son ellos mismos quienes se autogestionan y financian sus instalaciones y mantenimiento, por lo que entienden que deberían quedar excluidos de las medidas que se tomen de las recuperaciones de costes para este sistema. Claro, eso está claro. Quiero decir, en la recuperación de costes lo que se busca es que se pague lo que no se ha pagado. Si ya se ha pagado, sobre eso no hay nada que recuperar. Entonces, por eso no tiene que preocuparse nadie. Gracias. La siguiente pregunta nos la hace Carlos Benítez, responsable de la gerencia de agua de Engrisa. Muy interesante, que pregunta qué expectativa tenéis respecto al tratamiento que va a dar la Comisión a los incumplimientos de objetivos que se mantengan en 2027. No lo sé. No lo sé. No lo sé, no lo sé. Yo creo que hubo un momento cuando se abrió la discusión de modificación de la directiva, porque estaba prevista en la propia norma en el año 2019, se discutió mucho sobre el límite de 2027. El límite de 2027 prácticamente obliga, bueno, y sin el prácticamente, o sea, digamos que en los siguientes planes, después de 2027, prácticamente no tendrían que tener medidas, más que de actualización o de corrección de alguna cosa, porque la directiva obliga a que todas las medidas estén hechas antes de 2027. Había una conciencia más o menos generalizada de que eso quizá no fuera posible en la mayor parte de los países europeos. Entonces yo lo que haga la Comisión con los incumplimientos a partir de 2027
No lo sé. Yo lo que espero es que nosotros no tengamos incumplimientos. Lo único que tengamos sea algunas masas que no hayan podido llegar al buen estado y eso lo tengamos perfectamente justificado. El hecho de que todas las medidas tengan que estar hechas en 2027 no significa que todas las masas tengan que alcanzar el buen estado en 2027. Entonces, ¿por qué se puede justificar que, a pesar de que tú has hecho todas las medidas, por las características naturales, bueno, eso Carlos lo sabe perfectamente. Bueno, pues que eso requiere más tiempo, ¿no? Y en eso estamos, Entonces, bueno, nosotros ahora mismo trabajamos con la expectativa de que lo vamos a tener todo limpio y ordenado en 2027. A ver. Gracias. La siguiente pregunta nos la hace José Benavente, hidrogeólogo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, que comenta lo siguiente. Dice, el descenso en la escorrentía, particularmente del flujo de base, a partir de series de caudales de ríos supuestamente restituidos a condiciones naturales, se tiende a vincular con el cambio climático. ¿No se tiene en cuenta el efecto de extracciones de caudal no contabilizadas? Me refiero, dice, sobre todo al importante problema de las captaciones irregulares de aguas subterráneas, tanto dentro de masas de agua subterránea como especialmente fuera de ellas a través de numerosos bombeos no contabilizados de caudales reducidos, como en el caso del olivar en Andalucía. Los caudales decrecientes de manantiales son otra evidencia del mismo problema. Bueno, yo creo que son cuestiones particulares. O sea, los modelos que utilizamos nosotros calculan el régimen natural sin utilizar los elementos artificiales. O sea, parten simplemente de las variables esenciales del ciclo hidrológico y de unos parámetros del suelo. Digamos que ahí no es que te dejes algo fuera y otras sí que las hayas metido. Es que no metes ninguna extracción, ni las legales, ni las autorizadas, ni las no autorizadas, sino el modelo funciona de esa manera. El régimen natural supone que es un régimen no intervenido por la acción humana. Sí. Los descensos de la escorrentía están ligados al aumento de la temperatura y al descenso de las lluvias. Es que esto sale así. Es bastante claro. Es cierto que hicimos algunos trabajos sobre el cambio de ocupación del suelo. Por ejemplo, ha aumentado bastante la masa forestal en España y eso pues provoca unos cambios en la evapotranspiración en determinadas zonas que pueden ser significativos. Pero bueno, estos son cuestiones muy locales. Los modelos que hace el Centro de Estudios Hidrográficos son cada vez más finos. Se trabaja con una malla de medio kilómetro por todo el país. Y es mes a mes, desde 1940. Bueno, está disponible en nuestra web. Os podéis descargar los mapas y si el que tenga un GIS y tiempo se puede entretener en hacer ahí lo que quiera y verá, comparar eso con lo que hay en una estación de aforos en régimen natural, podrá hacer lo que quiera. Y es que creo que las cosas son muy claras y que aquí no es la cuestión de que no hayamos contado una extracción o no tiene que ver. Sí, lo que pasa, Víctor, a lo mejor lo que quiere referirse en la pregunta es que si no se ha hecho una restitución a régimen natural adecuada, olvidando determinadas extracciones que se han producido, que cuando se han calibrado los modelos, pues se han calibrado teniendo en cuenta unas series que no son exactamente naturales. Yo, si esa es la preocupación que tiene el que pregunta, le diría que el modelo que utiliza el Centro de Estudios Geográficos del CEDES, el modelo SIMPA, y algún otro que se utiliza en alguna cuenca, como el modelo Patrical en la Confederación del Júcar, que son modelos muy robustos, que están basados en las características físicas de la cuenca, ¿no? El tipo de suelo, la vegetación, el uso del suelo que hay y que, por tanto, ese tipo de pequeñas imprecisiones que pudiera haber en la restitución al régimen natural, pues sería absorbida, ¿no? Por el diseño del modelo en sí. Eso que no le preocupe. Las estimaciones que están dando esos modelos
como decía su director, pues cada vez son más precisas y algunos aspectos que había que mejorar pues han ido mejorando en los últimos años, como es toda la cuestión relacionada con la interacción de las aguas subterráneas y las aguas superficiales. Gracias. Desde el Servicio de Explotación de Agua y Saneamiento del Ayuntamiento de San Sebastián nos preguntan, bueno, una pregunta muy general y creo que sencilla, si se pueden plantear para su posible incorporación nuevas propuestas durante el proceso de consulta. Claro, sí, claro. Hombre, hay que ver en qué propuestas son y en qué, claro, por plantearlas, claro que se puede. Para eso es uno de los objetivos de la consulta es ese, ¿no? Y no solamente nuevas propuestas, sino revisar lo que pone y, bueno, buscar cualquier oportunidad de mejora. Eso está claro. Gracias. Desde la Federación Española de Pesca nos preguntan también, bueno, felicitan al Ministerio por el empeño en mejorar y recuperar el estado hidromorfológico y por las líneas de actuación presentadas, que define como ambiciosas e ilusionantes, y hace una pregunta concreta sobre cómo puede considerarse el estado de una masa de agua actualmente con lecho fangoso, aguas quietas o lénticas, cuando debiera tener lecho pedregoso y aguas lóticas, o aquellas que sufren estiajes y avenidas artificiales diarias a causa de la gestión de las barreras, pantanos e hidroeléctricas. Bueno, antes cuando precisamente he puesto, lo que pasa es que he tenido que pasar muy deprisa por todo y aún así me he extendido mucho, pero he mostrado un diagrama hexagonal que evalúa la hidromorfología del estado de las masas de agua y en ese hexágono pues tiene muchos factores y ahí estaba la hidrología, la forma del canal, el lecho, en fin, 40 cosas. Y bueno, en esencia lo que hace es ver cómo está de cerca la situación observada de la que sería inalterada. Y así, pues con eso, digamos, la inalterada tendría una puntuación máxima y a partir de ahí, pues se va reduciendo. Y claro, pues como además es que es un hexágono muy interesante, es para perder un poco de tiempo con él porque, claro, como además identifica dónde está el fallo, pues identifica indirectamente, te está diciendo qué es lo que tienes que hacer para arreglarlo. Está muy bien. Gracias. Desde la Asociación Internacional de Hidrogeólogos Grupo Español nos plantean que si se puede definir algo más el planteamiento que existe respecto a este plan de acción de aguas subterráneas. Bueno, ¿quieres tú decir algo, Teo? Sí. Bueno. Si quieres doy yo algunas pinceladas y luego lo complementas, ¿no? Lo primero, mejora el conocimiento base. Quizá en nuestro país en los últimos años pues llevemos aprovechando los estudios que se hicieron en el pasado sobre aguas subterráneas y muchos de esos estudios estudios base para conocer mejor esas aguas, pues creo que hay que rehacerlos, ¿no? Entonces esa es una primera línea. Luego hemos detectado problemas claros en las aguas subterráneas, ¿no? Problemas ligados a la sobreexplotación y problemas ligados a la contaminación difusa. Esos deben ser dos pilares fundamentales del plan. Pero para conocer bien cuál es la situación, pues seguramente hay que incidir en las redes de medida. Ese va a ser otro pilar fundamental. En las redes de piezometría o las redes de hidrometría. Antes en una pregunta se hablaba de los manantiales. Se han perdido muchos de los puntos de control de manantiales que teníamos en nuestro país y hay que volver a reforzar esas redes de hidrometría, ¿no? Y luego en relación a la calidad, ¿no? Tanto en relación a los problemas de nitratos como en relación a los problemas de pesticidas. Sobre ello tiene que incidir el plan, ¿no? Y luego también tiene que incidir el plan en conocer mejor las relaciones causa-efecto. Y para ello, pues primero tenemos que conocer bien cuáles son las acciones, ¿no? exteriores que llegan a la masa de agua subterránea. Tenemos que conocer el funcionamiento
hidrodinámico y de transporte de masa en esa masa de la subterránea y las interacciones con ríos, con manantiales. Y la mejor forma de hacerlo es desarrollar modelos matemáticos de simulación, tanto de la cantidad como de la calidad de todas esas masas de agua. En España, desgraciadamente, no tenemos. Tenemos muchas masas de agua subterránea en mal estado por problemas de cantidad, por problemas de contaminación y tenemos pocos modelos que nos permitan estudiar bien esas relaciones causa-efecto. Ese debe ser también otro pilar fundamental. Y luego los aspectos de gestión. Aspectos de gestión como los que ya ha mencionado su director y se han ido mencionando, ¿no?, a lo largo de toda esta jornada. O sea, yo diría que esos son pilares fundamentales. Quizá, Víctor, puedas completar algo más lo que yo acabo de mencionar. Bueno, no. En realidad, lo único que quería decir es que el plan está todavía en líneas esquemáticas. Esto hay que desarrollarlo durante los próximos meses y yo entiendo que habrá oportunidad de que, bueno, pues en fin, que distintos agentes pues puedan enriquecerlo con propuestas y sugerencias para que, en fin, configuremos un instrumento que sea una utilidad significativa en el futuro. Gracias. También un particular nos pregunta por esta notable reducción que se destaca del número de actuaciones de modificaciones físicas o alteraciones. Bueno, pregunta que si se puede detallar algo más sobre a qué obedece esta gran reducción en las actuaciones del 4.7. Pues sí. Bueno, antes se ha dicho que en el ciclo anterior se había hecho poco de lo que se había dicho que se iba a hacer. Entonces, ahora lo que queremos es estos planes, o sea, para nosotros han de ser un instrumento realista. Entonces, por esto estos planes razonablemente han entendido que lo que vamos a hacer es lo que podemos apuntar en este sexenio y además que en el ámbito de las inversiones de la Dirección General del Agua, que en el fondo son las que despliegan esencialmente son las que despliegan el uso de esta exención del 4.7 en la mayor parte de los casos, porque son embalses y son cosas así, únicamente se van a hacer las que tienen, digamos, una justificación en este momento, se entiende razonablemente suficiente y tienen cabida en ese techo presupuestario que hemos hablado antes de unos 8.000 millones, porque no hay más. Entonces, en esas circunstancias, lo que queda es lo que queda. Que antes había muchísimos, claro que había muchísimos, pero es que es una tontería tener una lista de muchísimas cosas entre las que no sabes cuáles vas a hacer, porque esto es un fracaso de la planificación. Planificar es precisamente clarificar lo que vas a hacer. Y esto es lo que ha pasado. Por eso antes había tantas y ahora hay muy poquitas. Pero Sí, lo que esperamos es que esas poquitas se hagan. Sí, yo me gustaría añadir algo que a lo mejor quizá no lo hemos recalcado a lo largo de toda la mañana, ¿no? Que el programa de medidas que se plantea en los planes son medidas que se van a iniciar durante estos 6 años, durante este ciclo de planificación. Los programas de medidas en planes anteriores contemplaban medidas que podían iniciarse durante el siguiente ciclo o durante ciclos posteriores. En este lo hemos reducido solamente a los 6 años, periodo 22-27. Eso hace que evidentemente hayan menos actuaciones. Y luego, si la pregunta también se refiere a las presas, es decir, se puede ver que hay un número muy inferior, ¿no?, de presas recogidas en nuestros planes de cuenca. Es decir, que en los planes de cuenca vigentes en estos momentos hay del orden de 100 presas distribuidas por todo el país. No hay disponibilidad presupuestaria ni en este ministerio ni con todos los fondos europeos que nos pudieran llegar para hacer 100 presas. Es que además muchas de ellas pues tenían unos problemas ambientales que hacían absolutamente inviables o incluso también problemas técnicos, sociales. ¿Qué es lo que hemos hecho? De verdad analizar aquellas presas que parecen en principio que son viables y que tienen una función muy clara. Esto lo hemos trabajado a nivel de confederaciones hidrográficas con cada uno de los equipos de las confederaciones hidrográficas y lo hemos ido tratando ya sucesivamente con los usuarios, ¿no?
Es decir, lo que viene recogido en los planes es aquello que en principio puede ser viable de poner en marcha en los próximos años. De esas 100 empresas que habían, al final quedan unas 15 aproximadamente, y de esas 15 hay 5 que ya se encuentran en construcción. Estamos hablando de unas 10 nuevas presas que hay que ver su viabilidad, y muchas de ellas son presas fundamentalmente de laminación, decrecidas, ¿no? Como las presas que hay recogidas en la cuenca del Segura o en la cuenca del Júcar o alguna en la cuenca del Guadalquivir. Gracias. Bueno, si os parece, son las 11:10, que quedarían, de las que tenía aquí pendientes, dos preguntas. Voy a hacer estas dos últimas porque además creo que ya está con nosotros el secretario de Estado. Entonces, pues bueno, estas dos preguntas para 3-4 minutos y clausurar la jornada. Desde Acersagua nos plantean la siguiente pregunta. ¿Está planteado el uso de agua regenerada y su reutilización en estos planes, tanto para recarga como otros usos? Indica que hay muchas poblaciones, muchas pequeñas poblaciones que no disponen de depuración, que vierten a pequeños ríos y que a su vez son afluentes de otros ríos. ¿Se piensa contar con los ayuntamientos? Sí, si quieres, Víctor, decir unas palabras y luego ya lo desarrollas tú. Sí, hemos de dar un impulso a la reutilización en nuestro país. Recuerdo hace aproximadamente unos 10 años se lanzó un Plan Nacional de Reutilización. En ese momento se evaluó que el volumen de agua que estaba reutilizándose en España era del orden de 400 hectómetros cúbicos. Las cifras que tenemos hoy es que nos dicen que ese volumen no se ha incrementado, sino que incluso ha disminuido algo. Hay problemas relacionados con el marco normativo, con la propia ley de aguas y el reglamento o el decreto de reutilización que dificultan, ¿no?, el que haya avanzado más la reutilización. Tenemos además un reglamento europeo sobre reutilización al cual deben adaptarse nuestras normas. En ello estamos trabajando. Aprovechando la adaptación que tenemos que hacer de nuestras normas al reglamento de reutilización, queremos hacer lo posible para resolver los problemas que hemos visto, que nos permitan impulsar más la reutilización. Víctor, no sé si quieres añadir, porque creo que también se refería no solo a los grandes recursos que podemos conseguir en algunas zonas, especialmente en las zonas costeras, ¿no? También a esa reutilización que puede hacerse en el interior. Sí, bueno, lo único, como también he hablado de la posibilidad de recargar acuíferos con agua regenerada, bueno, esto ahora mismo no es viable jurídicamente. Entonces, esto no lo plantean los planes. Pero lo que sí que se plantea es el cambio de la fuente de suministro, que es una forma indirecta de ayudar a la recuperación del acuífero. Si algo que se está, digamos, atendiendo con agua extraída del acuífero pasa a atenderse con agua regenerada desde una planta de tratamiento de aguas residuales, disminuye la extracción del acuífero y coherentemente ayudas a su recuperación. Pero como digo, la recarga de los acuíferos con agua regenerada ahora mismo no es viable jurídicamente. Luego hablaba también de la participación de los ayuntamientos. Yo creo que en cada uno de las actuaciones de utilización de aguas regeneradas hay un momento en que tendrán que involucrarse y participar pues todos los agentes que integran el sistema de aprovechamiento, porque si no es que no habrá manera de llegar a un acuerdo sobre la solución ni sobre el sistema de costes. Entonces, esto es evidente que será así, claro. Gracias. Bueno, hay varias preguntas que me permito contestar sobre si se va a poner en la web tanto el vídeo de esta jornada de presentación como la presentación de Víctor, y ya, bueno, creo que puedo afirmar que así será. Y ya como última pregunta, ya antes de dar paso al secretario de Estado, Mónica Meléndez, del Instituto Geológico y Minero de Oviedo. Bueno, una pregunta que creo que encaja perfectamente dentro de este plan de acción que estabais comentando, y pregunta si en relación con los programas de control de las aguas subterráneas, su pregunta hace referencia a si se tiene previsto realizar una diagnosis de la representatividad y estado de los puntos que conforman las distintas redes,
puesto que se ha podido constatar que algunos de los puntos que actualmente forman parte de las redes no son representativos de los acuíferos principales de las masas de agua subterránea o se desconoce la procedencia del agua muestreada. Y ya, pues con esta es la última pregunta que lanzo. Me dejas contestar, Víctor, porque es un tema que sabes que toda mi vida he tenido mucho interés, ¿no? Que tenemos redes de medidas que incluso pueden parecer que tienen bastantes puntos, pero luego cuando vas a analizar los puntos, muchos de ellos no son representativos del funcionamiento de la masa. Son representativos de problemas y de cuestiones muy locales que puedan haber, ¿no? En la hidrogeología, en el funcionamiento del acuífero, pero no representativos de la masa. Creo que es absolutamente imprescindible hacer ese trabajo de análisis de todos los puntos que constituyen nuestras redes, ver los que son representativos globalmente, los que son representativos de fenómenos muy locales. Y esto es así porque además ahora estamos trabajando en mejorar la radiopiezometría. Tenemos 1000 piezómetros en marcha en estos momentos. Lo que no deberíamos hacer es simplemente incrementar el número de puntos. Hay que incrementar el punto, pero sabiendo que esos puntos van a ser representativos y nos van a poder ofrecer un diagnóstico del estado de las masas de agua subterránea. Así totalmente de acuerdo con la pregunta que planteabas. Víctor, no sé si quieres decir algo más para terminar. Pues yo creo que Víctor quedaría, Luis, daríamos paso al secretario de Estado, ¿no? Para que clausurara este webinar. Muchísimas gracias. Oye, os agradezco que me hayáis permitido incorporarme a la sesión, aunque solamente sea para clausurarla, aunque he seguido los últimos minutos y veo que ha suscitado mucho interés. Quisiera trasladaros algunas reflexiones que probablemente estén en el eje de las cuestiones que habéis planteado a lo largo de este seminario, que aprovecho en primer lugar para agradecer a todo el personal de la Dirección General del Agua que haya impulsado esta ventana de oportunidad para participar activamente en el proceso de planificación, más allá de las herramientas convencionales con las cuales se ha venido trabajando a lo largo de los últimos años a la hora de poner en marcha los mecanismos de planificación. Son estos unos planes que llegan en un momento en el que los impactos de cambio climático son ya evidentes en todas las regiones del planeta y España no es una excepción. Nuestro país se enfrenta a grandes desafíos, amenazas al patrimonio natural y la biodiversidad, cambios en los usos del suelo, afecciones al medio marino y a la costa, pero también y especialmente a un problema que es el de la disminución de los recursos hídricos disponibles y el aumento de la desertificación. Y todo ello con implicaciones que tienen alcance al ámbito de nuestra seguridad, de nuestra salud y de la economía del país. El agua es evidentemente un recurso natural escaso, muy vulnerable, indispensable por otra parte para la vida y por lo tanto para el ejercicio de actividades económicas y además es un recurso irreemplazable, irregular en la forma de presentarse en el tiempo y en el espacio. En el régimen hídrico en España ya está experimentando serias alteraciones. De hecho, los datos que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología indican que las zonas de clima semiárido se están ampliando, que los veranos son cada vez más largos y que el número de días de olas de calor o noches tropicales también han ido aumentando. Y a ello hay que sumar que en el escenario de cambio climático en el que nos encontramos, ninguna de las proyecciones para nuestro país es buena. Desde la más optimista a la más pesimista, todas ellas nos enfrentan a escenarios más exigentes. De acuerdo con los trabajos desarrollados por el CEDEX, la disminución prevista en aportaciones a finales de siglo, considerando escenarios medios, se situará, dependiendo de marcaciones hidrográficas, entre el 19% la más baja y el 42% la más alta. Y precisamente los valores más altos de afectación son aquellos que van a incidir en territorios que en estos momentos ya están expuestos a situaciones de escasez y tanto en el sureste como en el levante o en los territorios insulares. Dicho esto, no podía ser de otra forma que este escenario
condicione la política del agua y, en consecuencia, los planes hidrológicos de tercer ciclo que abordan ese proceso de largo recorrido que en estos momentos arranca, porque esta va a ser la herramienta clave para gestionar el recurso durante los próximos 6 años. La creciente demanda de agua ha llevado a un equilibrio muy frágil respecto a los recursos disponibles. Esto ha supuesto someter a ríos y acuíferos a presiones que provocan afecciones a la calidad de las aguas o alteraciones hidromorfológicas o a impactos significativos en los ecosistemas asociados. Y en este contexto los planes hidrológicos no pueden seguir avalando las prácticas que nos han traído hasta aquí, prácticas que han demostrado ser perjudiciales y de las cuales ya conocemos su resultado. Tenemos, por lo tanto, que priorizar adecuadamente los usos del agua y este es el objetivo de la planificación hidrológica que está ahora en fase de consultas. De tal manera que estemos preparados para poder gestionar esos riesgos crecientes que se avecinan, tanto desde el punto de vista de las sequías como desde el punto de vista de las inundaciones. Necesario definir unos caudales ecológicos que aseguren la protección de las aguas y de sus ecosistemas, reducir las presiones que soportan las masas de agua y mejorar los sistemas de depuración, que, como sabéis, en estos momentos supone una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país en cumplimiento de objetivos. Por lo tanto, fomentar el ahorro del agua y la reutilización, algo en lo que se abordaba en una de las últimas preguntas que se trasladaron. Y, por supuesto, atender las demandas de agua de manera que sean compatibles con su buen estado. Es la única forma en la que podamos asegurar el agua hacia el futuro, trasladar certidumbre al conjunto de la sociedad. Todo esto es el objetivo de la nueva planificación hidrológica, que identifica los principales problemas a los que se enfrenta cada demarcación hidrográfica y sus potenciales soluciones, pero también aborda los problemas comunes a la totalidad de las demarcaciones. Adaptación al cambio climático, a lo que ya me he referido, saneamiento y depuración, contaminación difusa, especialmente la producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, la necesidad de recuperar el espacio fluvial en términos ambientales y la de reducir los riesgos de inundación. En resumen, trasladar seguridad hídrica. Y para llegar a afrontar estos retos con garantías y llegar a la meta que nos hemos marcado, los planes hidrológicos plantean unos programas de medidas realistas y racionales, como señalaba el director general del agua. Medidas realistas y racionales, pero no por eso dejan de ser ambiciosas. En todo caso, centradas en alcanzar en el año 2027 los objetivos ambientales que establece la Directiva Marco del Agua y, además, desde la voluntad de hacerlo con el compromiso de la colaboración de todas las administraciones competentes. Señalar que los planes que en estos momentos se someten a información pública están alineados con las políticas europeas, no podría ser de otra forma, tanto con el Pacto Verde, que aboga por un futuro neutro en emisiones, como con el Plan de Biodiversidad en nuestros ríos, en nuestros lagos, en nuestros humedales, y reducir la presencia de nutrientes en el agua, pasando también por algo que se señalaba en último término, por la nueva Directiva Europea de Calidad del Agua para el Consumo Humano, que nos obliga a garantizar el acceso a un suministro mínimo de agua potable para todos los ciudadanos e integrar los riesgos ambientales en la gestión de nuestras cuencas hidrográficas, y a la adopción de medidas de mitigación que reduzcan el nivel de tratamiento requerido para disponer de agua potable. Todo el trabajo que hemos realizado a lo largo de estos últimos 2 años para elaborar los planes irá acompañado de un importante esfuerzo inversor. Lo comentaba esta mañana la vicepresidenta del Gobierno en una intervención pública, pero no por eso quiero dejar de señalarlo aquí. A través de la Dirección General del Agua, confederaciones hidrográficas y sociedades estatales, tenemos previsto invertir desde la Administración General del Estado 8.000 millones de euros en los próximos 6 años en materia de agua. Un esfuerzo inversor considerable que marcará, entiendo, un antes y un después en la gobernanza del agua en nuestro país. Y en este sentido, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contribuirá de manera importante al desarrollo de las propuestas de actuación que contienen los planes, de tal manera que se van a invertir 1.700 millones de euros en los próximos 3 años, que es el periodo horizonte para la aplicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, especialmente
en el impulso del saneamiento, depuración, reutilización y seguridad de infraestructuras, del orden de unos 650 millones. Creo que me había quedado sin micrófono. Repito la estructura de inversión. 650 millones de euros para saneamiento, depuración, reutilización y seguridad de infraestructuras. 800 millones de euros para restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundaciones. Y 250 millones de euros para la incorporación de herramientas digitales al sector del agua. De tal manera que vamos a aprovechar el impulso de la recuperación que supone el paquete europeo, lo cual nos va a permitir avanzar mucho más deprisa en el compromiso de inversión. Pero para conseguir los cambios necesarios que permitan que el agua sea el motor del desarrollo, vamos a necesitar de la colaboración de todas las administraciones, de los expertos, de los regantes, de los usuarios del agua, de los colectivos ambientalistas. En suma, tiene que ser un gran pacto de país en relación con la construcción de un modelo hídrico que traslade seguridad al conjunto de la sociedad. La crisis sanitaria a la que nos estamos enfrentando nos ha hecho tomar conciencia de nuestra vulnerabilidad y también de la necesidad de dar esa respuesta común a los desafíos que nos enfrentamos. Desafíos que nos interpelan como sociedad, como civilización. Nos ha hecho mucho más conscientes de que no hay salud humana, no existe posibilidad de garantizar salud pública si previamente no garantizamos un suelo de salud ambiental y que, por tanto, nuestro entorno es la base de nuestro bienestar. Y el agua, como bien imprescindible para ello, es probablemente el eje central de ese mensaje que nos interpela. Por eso, no me queda más que animar al conjunto de la sociedad, especialmente a los agentes directamente concernidos, a que participéis activamente en este proceso que aborda ya la recta final de elaboración de los planes, porque queremos que estos planes de tercer ciclo salgan adelante con el mayor consenso posible, con el mayor volumen de aportación posible, de tal manera que consigamos unos planes que se adapten a las expectativas que la sociedad ha puesto en todos nosotros colectivamente. Así que muchísimas gracias. Estaremos, lógicamente, acompañándoos y queremos que nos acompañéis en este proceso de tal manera que a la vuelta de los próximos 6 meses tengamos unos planes hidrológicos adaptados a las verdaderas necesidades del país. Muchísimas gracias.